Buen día, ¿cómo están? Buenos Buen días. día, profe, Buen bien. día. Bien. Bueno, disculpen las dificultades técnicas que tuvimos al final de la clase pasada. Espero que hoy no pase lo mismo. Bueno, ¿dudas sobre lo que vimos en la clase pasada? ¿No? Bueno, vamos a empezar entonces. Voy a compartir, voy a grabar, si no nos Recording olvidamos. in progress. Comparto. Bueno, estamos viendo interpretación e integración. Profe, disculpe, Sí. antes de empezar, con una compañera le surgió una duda sobre si al momento del parcial se podía tener el código marcado y No, subrayado no se y demás. puede. No se puede. Solo normativa, pero sin ningún agregado. Ah, gracias. Sé que le hicieron esa pregunta a la profesora Mariana Barúa y bueno, les iba a responder, quizás ya les haya respondido. Bien, bueno, ¿está viendo la pantalla compartida? Entonces, profe, tener marcado el código composite no se puede, o sea, tener separadores en cada coso. No, no se puede, Está bárbaro. Y subrayado tampoco. tampoco. Ok. Bien, ¿alguna duda más? Profe, pero Recuerden, las ¿sí? banderitas, ¿Cómo, perdón? las banderitas Banderitas esas para que tipo marcar las hojas, post-its. No, eh, preferiría que no. no, son las que salen para afuera, Sí, son sí, como marcadores de página. eso mismo. Sí, 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 por eso, tipo post-its. No, preferiría que no. Está. Bien. Bueno, recuerden que hasta hoy inclusive es que me pueden mandar un mensaje incluyendo, indicando, gracias, indicando quién sustituiría el segundo parcial, ¿sí? Así ya podemos dejar cerrar la coordinación de eso. ¿Bien? Bueno, estamos viendo interpretación e integración. Hicimos referencia a la bibliografía, nos hicimos algunas preguntas, vimos cuál era el concepto de interpretar, el objeto, o sea, responder a la pregunta de qué es lo que se interpreta. Hicimos la diferenciación entre las figuras de interpretación, integración y clasificación. ¿Sí? Dijimos que para nuestra concepción de qué entendemos por interpretación es clave definir cuál es el concepto de norma que seguimos. Y por norma no solo entendemos aquella que se origina en disposiciones jurídicas, legislativas, sino también aquellas que se derivan de un contrato. ¿Sí? Norma en el sentido de regla de conducta. Habíamos dicho en base a nuestra concepción de norma que se podía verificar una reforma del sistema jurídico, ya sea general o particular, es decir, el general de origen público, legislativo, como el de origen particular contractual, no solo mediante una reforma de los textos dispositivos, es decir, una modificación del contrato o una modificación legislativa, sino también una modificación de las interpretaciones que se hacen en base a esos textos. ¿Sí? Habíamos hablado de Hart, de la metáfora del fútbol, y habíamos diferenciado los conceptos de o la polémica que se verifica entre Working y Hart sobre positivismo inclusivo y exclusivo. ¿Sí? También habíamos hecho referencia a que la necesidad de interpretación se verifica siempre, ya sea un texto claro o un texto oscuro, y yo creo que habíamos llegado hasta por acá. ¿Puede ser? ¿Sí? Sí, sí. Sí, Sí, profe. Bien. justo ahí quedamos, profe. Bien. Sobre Que, lo que que... ahí se empezó a cortar y después ya fue imposible. Exacto. Bien, sobre lo que dije hasta recién, abuelo de pájaro, ¿alguna duda, algo que quieran repasar o podemos seguir adelante? ¿No? Bueno, veamos un poco esa polémica de qué es lo que se tiene que interpretar, si solamente aquello que es oscuro o toda norma tiene que ser interpretada. Esto tiene una razón histórica, les voy a decir cuando se comenzó a cortar, y es que el origen, ustedes saben que nosotros somos de alguna forma tributarios del código Napoleón, el código francés, en la versión original, que después ha tenido modificaciones. Ese código francés, más allá de que tiene sus bases en el derecho romano y el derecho canónico, también responde a una situación política que se vivía en Francia, ¿sí? La situación política que dio lugar a la Revolución Francesa. Y en esa situación política, lo que se buscaba era, de alguna forma, revertir el régimen político anterior, el que cae justamente con la Revolución. ¿Y cómo era ese régimen político?
Era un régimen en el que los jueces eran muy, o sea, el régimen que se atacaba, en él los jueces eran muy obedientes a las fuerzas del poder, ¿sí? Entonces, justamente, la burguesía, mediante esta revolución, pretendía combatir eso, ¿sí? Y no querían dejar en manos del juez la decisión de los conflictos individuales, porque temían que de hacerlo, los jueces tenían mucho margen para poder resolver esos conflictos justamente a favor de quienes detentaban el poder hasta ese momento. Entonces, lo que se buscó era limitar absolutamente esas potestades decisorias que tenía el juez. Ahí es que viene esa famosa frase de Montesquieu que tienen que haber escuchado, que el juez no es más que la boca de la ley. Lo que hace el juez no es más que decir lo que dice la ley, pero no le está aportando un agregado, ¿sí? Voltaire también va en el mismo sentido que Montesquieu en cuanto a esta visión muy clásica, muy restrictiva de las facultades de interpretación del juez, ¿sí? Sin embargo, y a pesar de esta visión política, si intentamos de observar las cosas como realmente ocurren, es que tenemos que concluir que necesariamente el juez aporta algo, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque no siempre los textos son absolutamente claros, que no tengan ninguna posibilidad de doble interpretación y que los jueces tengan que optar por una u otra, ¿sí? Siempre implícitamente esas normas, en tanto insertas en un contexto, necesitan ser interpretadas. ¿Bien? Por eso es que ese principio de que in claris non fin interpretatio, y es el derecho romano, tiene su fuerza mayor con la Revolución Francesa, pero poco a poco, a medida que también se dejan de lado las circunstancias políticas que ameritaron fortalecer esa interpretación de cómo opera el sistema normativo, es que también se abre esta nueva visión de que toda norma requiere ser interpretada y la aceptación de que siempre el intérprete de alguna forma incide en lo que se entiende por norma después. ¿Bien? Ahora vamos a ver algunos de los problemas que presenta la interpretación. Hay dos tipos de problemas, acá se los agrupé, unos de orden lingüístico, ¿sí? Y otros de orden más lógico, de entendimiento. Empecemos por los lingüísticos. ¿Qué es la ambigüedad? Es cuando a un mismo término se le puede considerar de dos formas diferentes o más formas diferentes. Exactamente, cuando de un mismo texto son posibles dos, o sea, desde un mismo signo se pueden extraer dos significados distintos y hasta contradictorios, ¿sí? Y no es posible pronunciarnos sobre cuál de esos dos significados son correctos, ¿sí? Imagínense, si yo digo, pensamos alguna palabra que puede ser polisémica, que puede tener más de un significado. Si yo digo, eh, el dinero está en el banco, puede ser que banco sea la institución financiera o puede ser el banco de una plaza, ¿sí? Hay dos significados posibles. En cambio, la vaguedad es un concepto diferente. ¿Quién me puede decir que es un concepto vago? Un concepto vago Adelante, Arrieta. carece de... Perdón. No tiene los suficientes elementos como para darle sentido a la norma. Bien, ¿alguien más había participado, perdón? Sí, no, la disculpa es que no había levantado la mano. No Iba pasa a decir nada. falta de claridad, falta de exactitud, no es del todo, digamos, no define del todo lo que intentaría definir. Exacto, no es del todo preciso. Con ese concepto no nos quedamos con la sensación de comprender exactamente el significado de lo que se pretende decir, ¿sí? Es un poco difuso. Y errata, adelante, Yamira. Es cuando hay un error de concepto y se usa una palabra distinta o un error directamente gramatical, ¿no? Exactamente, Eh, exactamente, cuando es claramente un error, ¿no? Que el legislador, en tanto ser humano y en tanto autor de una obra muy grande, que es más pasible de errores que una obra más pequeña, incurre en ciertos errores, ¿sí? Que ya hemos ido señalando en el curso y ustedes van a ver también en otras materias, ¿sí? Entonces ahí tenemos problemas interpretativos que se verifican también a partir de esos errores en los cuales incurre el legislador. Pero también hay otro tipo de problemas de interpretación que no son puramente lingüísticos, que sino son más bien a nivel de entendimiento, que son los que llamamos lógicos. En primer lugar, la redundancia. ¿Qué es la redundancia?
Adelante, Yamira. Adelante. Es la repetición innecesaria de un mismo concepto, es reiterar, eso es redundar. Exactamente. Ustedes van a ver que sucede mucho, sobre todo en materia contractual, cuando el año que viene, que el legislador dice, por ejemplo, los contratos onerosos se regulan del modo A. Y luego, cuando regula diferentes tipos de contratos onerosos, vuelve a repetir que se regulan del tipo A. Esa regulación es innecesaria, porque en tanto son partes de una categoría mayor, automáticamente ya se entiende que les corresponde la regulación A. ¿Sí? Esto sucede mucho en materia contractual. Tenemos un problema distinto a ese, que hasta opuesto, que es la inconsistencia. Es decir, cuando en lugar de que el legislador repita dos veces la misma solución, brinda dos soluciones para un instituto que son contradictorias entre sí. ¿Sí? Y finalmente la laguna normativa. ¿Qué es una laguna normativa? ¿Qué me sabe decir? Sería, digamos, no sé si quizás la ausencia de normas o las normas no son suficientes para lograr resolver ese problema dejándolo, digamos, así como está. Son vacíos en realidad, donde no hay que ser complementados o llenados por otra norma o a ir, como la ley manda, a la ley, a las costumbres, a la doctrina más recibida y demás. Nosotros es una carencia en la norma. Bien. Ahora, hay dos formas de ver las lagunas normativas. Y sobre esto después vamos a hacer un poquito de hincapié. Una forma es decir, bueno, efectivamente estamos frente a un punto en el cual el legislador omitió dar una regulación y el juez, en tanto lo tiene que resolver y no tiene regulación para ello, tiene que justamente intentar de llenar ese vacío. ¿Sí? Esta es la visión tradicional. Una visión diferente es sostener lo que hablábamos en la clase pasada, que en la medida que el legislador da una cláusula de cierre, que es que todo lo que no está prohibido está permitido, en realidad no hay lagunas normativas. ¿Sí? Si no está regulado, las partes lo pueden hacer con total libertad sin incurrir en ninguna responsabilidad. Lo que sucede, para estos autores que sostienen esta visión, es que allí donde nosotros designamos o señalamos que hay una laguna normativa, en realidad lo que sucede es que la solución que se aplica no nos es satisfactoria, parece que es injusta. Entonces, entendemos que esa solución no resultaría aplicable a nuestro caso e intentamos buscar una solución diferente. Y como no está regulada, es que intentamos llenar ese supuesto vacío. ¿Sí? Ahora después vamos a indagar un poquito sobre esta visión. Esto está muy bien tratado, yo les mencionaba en la clase pasada un trabajo de Juan Andrés Ramírez, no recuerdo el nombre del trabajo, pero si no me equivoco está señalado como bibliografía complementaria del curso, en el cronograma. ¿Bien? Bueno, a los efectos de resolver estos problemas interpretativos y la interpretación en general, recuerden que dijimos que aún los textos claros tienen que ser interpretados para justamente concluir que son claros, es que tenemos diferentes elementos. Primero son los textuales, que son aquellos que surgen del propio texto, es decir, del propio contrato que estamos analizando o de la propia ley que se analiza. Pero después también hay elementos extratextuales. En el caso nuestro, de interpretación de los contratos, son aquellos elementos que no surgen en puridad del propio contrato, sino de elementos externos, pero que nos permiten conocer qué es lo que las partes quisieron. ¿Sí? Y veamos algunos ejemplos sobre esto. Yo les mencionaba, y vamos a ver a continuación, que una de las reglas interpretativas que brinda el legislador de la contractual es la conducta de las partes posteriores al contrato. ¿Sí? Es decir, yo otorgo un contrato y ver cómo las partes luego del otorgamiento se comportan nos permite entender qué es lo que las partes realmente quisieron en ese contrato y no nos quedó del todo claro. ¿Sí? Obviamente ese comportamiento es algo que no forma parte del contrato, es extratextual. Pero también lo que fueron las negociaciones previas. ¿Sí? Y en particular, perdón, antes de decirle el particular, importa señalarles lo que está aquí en pantalla, es que estos elementos extratextuales, para que realmente sean válidos interpretativos, lógicamente tienen que ser elementos comunes a ambas partes. No basta con que una sola de las dos partes lo haya desarrollado. Porque si lo desarrolló una sola de las dos partes,
no podemos sostener que ambas estuvieran de acuerdo con ello. ¿Se entiende? Pues bien, les decía que Sí, uno de los profe. elementos... ¿Cómo, perdón? Adelante. Les decía que uno de los elementos extratextuales justamente es la publicidad que realizan las partes. Antes de otorgar el contrato, imagínense, el proveedor de un producto o un servicio hace publicidad sobre qué es lo que brinda ese producto o ese servicio, y justamente aquí lo que buscamos analizar es si lo que dice en esa publicidad también forma parte del contrato, por más que luego no se lo haya recogido expresamente en el contrato. ¿Sí? Esta discusión, en forma anterior a la Ley de Relaciones de Consumo, conducía al concepto de responsabilidad precontractual. Sin embargo, en la Ley de Relaciones de Consumo, que justamente regula las relaciones de consumo y los daños padecidos en virtud de una relación de consumo, justamente se recoge la publicidad de un modo expreso en cuanto a su potencialidad interpretativa. ¿Quién puede leer, por favor, el artículo 14 de la Ley 17.250? ¿En voluntario? ¿Nadie? La estoy buscando, profe. Bien, muchas gracias. ¿Nadie más lo tiene? Yo la leo, profe. Adelante, gracias. De la oferta en general. Artículo 14. Toda información, aun la proporcionada en avisos publicitarios, difundida por cualquier forma o medio de comunicación, obliga al oferente que ordenó su difusión y a todo aquel que la utilice e integra el contrato que se celebre con el consumidor. Bien, como ven acá nos da dos conceptos muy importantes. La primera es que las partes quedan obligadas, en particular el proveedor queda obligado por lo que dijo en su publicidad, aun cuando ello no haya después sido parte de ese contrato. ¿Sí? Y en segundo lugar, nos dice que el contrato incluye no solo lo que en él se expresa, sino también la publicidad. Se entiende que esa misma publicidad forma parte del contrato. ¿Sí? Esto es muy relevante, sobre todo en aquellos casos en que se presentan folletos publicitarios, ¿sí? Y, y en los cuales después uno tiene facilidad probatoria para acreditar que justamente la empresa dijo eso. Distinto cuando fue publicidad, que no es tan fácil de constatar, después jugar a acreditar justamente que se obligó a ello el proveedor. ¿Sí? Les pongo un ejemplo de un juicio. A mí no me gusta mucho hablar de ejemplos de juicios concretos, prefiero que lo vean más en forma abstracta, pero esto los va a poder ilustrar. Yo hace unos años tuve un juicio en el cual una empresa constructora tenía que hacer una reforma de un banco y tenía que poner un ascensor dentro del banco. Va a una feria que se hace en el LATU sobre diferentes insumos para construcciones, y una empresa importadora de ascensores presenta un ascensor diciendo que era apto para uso de todo público. ¿Sí? Esta empresa constructora adquiere el ascensor, lo incluye en su obra que estaba haciendo en el banco, que estaba destinado para que lo use todo público, y luego, cuando van a solicitar la habilitación del ascensor a la Intendencia, lo habilitan solamente para uso de personas discapacitadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se presume que es menos el tránsito de frecuencia, cantidad de personas discapacitadas que utilizarían el ascensor que de personas no discapacitadas, por lo cual la utilización del ascensor iba a ser más esporádica. ¿Sí? Tendría la intendencia que ese ascensor no era apto para un uso permanente. Si bien el contrato que habían firmado de compraventa del ascensor entre la empresa constructora y el importador del ascensor no decía que ese ascensor iba destinado a uso de todo público, sin embargo, la publicidad sí lo decía. ¿Sí? Y allí es que se responsabilizó a la empresa constructora justamente por eso. ¿Se entiende? Bien. Ahora vamos a entrar en lo que es más interesante para ustedes, una vez que hemos visto todo el contexto, que son las diferentes reglas interpretativas que nos brinda el Código Civil. Es decir, el código nos establece qué elementos tenemos que considerar para poder interpretar. Empecemos por los artículos 1297 y 1298. ¿Quién lee el 1297, por favor?
¿Lo leo? Sí, Las palabras de los contratos deben entenderse en el sentido que les da el uso general, aunque el obligado pretenda que las ha entendido de otro modo. bien. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Qué entienden por esta norma? Si me la tuvieran que Que explicar. no se puede decir que una cosa significa la otra porque yo la entendí distinto. Tengo que regirme que el sentido de la palabra es el natural que le damos en el uso habitual. No podemos decir Bien, que algo que es blanco, de decir, ay, yo entendí que era clarito nada más. No, si dice blanco, es blanco. está bien. ¿Qué más? ¿Algún otro voluntario? Justamente lo que prevé esta norma, esta disposición, es aquellos casos en los cuales se utilizan en los contratos palabras que tienen dos sentidos. Uno en un sentido general, ¿sí? Y otro distinto, quizás que no es de uso general, pero es el que pretende darle una de las partes involucradas, ¿sí? En ese caso, frente a la necesidad de decir cuál de los dos usos de ese vocablo le damos, ¿bien? Es que el legislador dice que deberá primar el uso general que se le da, no el que le da una de las partes, ¿sí? Veamos si, a continuación el artículo siguiente, el 1298. ¿Quién lo lee? Leo, profesor. Sí, Artículo 1298. Habiendo ambigüedad en las palabras, debe buscarse más bien la intención común de las partes en el sentido literal de los términos. exacto. Acá lo que nos está diciendo la disposición es que en caso de que haya dos interpretaciones posibles, ¿sí? Es decir, un sentido ambiguo, más que la lectura literal, lineal que podría surgir de esos textos, habremos de considerar cuál fue la intención que tuvieron las partes, intención manifiesta, que sea constatable, ¿sí? Intención de las partes. Bien, ahora dentro de estas reglas generales de interpretación, vamos a ingresar primero a las reglas de interpretación subjetivas, que son aquellas que lo que buscan justamente, como dice la pantalla, es saber qué es lo que hicieron las partes de ese contrato, ¿sí? Y aquí tenemos. La primera regla es la del artículo 298 que acabamos de leer, ¿sí? Que prima la intención de las partes que se pueda constatar sobre la expresión lineal, aun cuando tenga un sentido diferente. ¿Se entiende? La segunda la encontramos en el artículo siguiente, el 1299. ¿Quién la puede leer? ¿Es un voluntario? Las cláusulas equívocas, 1299, las cláusulas Bien. equívocas o ambiguas deben interpretarse por medio de los términos claros y precisos empleados en otra parte del mismo escrito, cuidando de darle no tanto el significado que en general les pudiera convenir, cuanto el que corresponde por el contexto general. Bien. ¿Quién me puede explicar este artículo? Y es subjetivo esto, ¿no? Mm. Porque por un lado dice que vamos a tomar y contradice como que el primer artículo que leímos, que uno dice que tiene que leerse y en el uso general, y ahora dice que no, que pueden decirse de otra forma. Bien, ¿están todos de acuerdo? ¿Alguien lo interpreta como diferente? ¿Qué opinan? Yo lo que entiendo es que las cláusulas ambiguas se tienen que interpretar en el mismo sentido con el cual se interpreta el resto del texto general. Mm. Eh, no tanto darle el significado que les pudiese convenir, sino seguir esa misma esencia del texto en general. Exactamente. Acá lo que nos está diciendo el legislador es eso, es decir, aquellas cláusulas que sean pasibles de dos interpretaciones, no tenemos que optar por una de esas dos interpretaciones, asignarle un significado en forma aislada a la cláusula, sino que para hacerlo tenemos que considerar cómo se inserta esa cláusula en el contexto general de ese contrato, ¿sí?
Y en el contexto general de ese contrato, ahí podemos recién determinar cuál es de los dos sentidos posibles que tiene ese signo, esa disposición contractual, es más acorde con el significado general. Adelante, García. Profe, ¿puede ser un ejemplo de los seguros de los vehículos? Que A ver, hay veces, claro, que por ejemplo, hay algunas cláusulas, creo que la mayoría dicen que cuando el auto, no sé, desapareciera o vamos a suponer dramáticamente explotara, se le tiene que dar uno nuevo del mismo valor. Pero en la realidad no se ve igual. La persona le termina dando uno usado o un valor inferior, pero la cláusula no dice eso. Dice que le den uno del mismo valor o uno nuevo. bien, está bien. ¿Alguien más? Bien, muy bien, es correcto. Pasemos al concepto siguiente, artículo 1301. ¿Quién lo puede leer? Que este es el que venimos hablando. Ah, ¿lo leo, profe? Sí, Bueno, artículo 1301. Los hechos de los contrayentes posteriores al contrato que tenga relación con lo que se discute servirán para explicar la intención de las partes al tiempo de celebrar el contrato. exacto. Esto es lo que venimos diciendo, ¿no? Que es un elemento extratextual, es decir, que con comportamiento de las partes posteriores al tratamiento del contrato, podemos también entender qué es lo que las partes quisieron decir en el contrato. Nuevamente aquí, lo que está buscando es una interpretación subjetiva, lo que los sujetos quisieron, y no una interpretación objetiva que prescinda de los sujetos. ¿Bien? Veamos otro ejemplo más. Artículo siguiente, 1302. ¿Quién lo puede leer, por favor? 1302. Las Sí, cláusulas ambiguas se interpretan por la que es de uso y costumbre en lugar del contrato. Y me quedé bien, con la idea de la ambigüedad, los voy a leer todos yo. está bien. En general, ¿qué sucede? Todas estas disposiciones que estamos viendo de carácter de acción subjetiva, si uno las lee literalmente, solamente se aplicarían a las cláusulas ambiguas. Sin embargo, tienen que borrar esa parte de la interpretación, porque ya hemos dicho que para determinar que algo es ambiguo o no, primero tenemos que interpretar. Entonces se aplica a toda cláusula contractual. ¿Sí? Pues bien, yendo al 1302, este recurso a los usos interpretativos que nos remite la norma implica que justamente para establecer cuál es la voluntad de las partes, ¿sí? Qué es lo que significa una disposición contractual para las partes, se puede recurrir a los usos que se hacen, cómo se interpreta generalmente, o qué significan esos términos, o cómo se regulan los contratos de ese tipo en un contexto social determinado para poder interpretar qué es lo que las partes quisieron. ¿Sí? Es decir, que acá con un elemento extrajurídico, extratextual, es como se interpreta por los usos del lugar, intentamos presumir cuál es la voluntad que las partes tuvieron. ¿Sí? En tanto esos individuos se insertan en esa comunidad, se presume que así como la comunidad entiende que debe comportarse ese contrato, también ellos lo entendieron de esa manera. ¿Sí? Y ahora vamos a ver los conceptos de interpretación extensiva y restrictiva, que ustedes ya lo han visto muchas veces en lo que vienen estudiando la carrera. ¿Quién lee el 1305, por favor? Voy, profesor. Sí, Artículo 1305. Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre que sea contratado. bien. ¿Qué me pueden decir sobre eso? Adelante, García. Lo digo como un ejemplo. Ujú. Yo creo que yo entablo un contrato con alguien para que venga, no sé, a cortarme el pasto como objetivo central. Pero en el contrato también se establecen otras, no sé, otras cosas adyacentes, pero lo principal es que venga a cortarme el pasto. O sea, no se puede eh, hacer uso y abuso, vamos a decirlo así, para que haga otras cosas además de lo que realmente es, ¿no? Que era venir a cortar el pasto. No sé Exacto. si Sí, aquí el legislador maneja el concepto de que las partes utilizan términos generales, ¿sí? Es decir, que para regular un contrato intentan de dar un giro general de qué es lo que tiene que hacer la persona. Pero aún cuando lo van así,
giro general y no específicamente, se entiende que es solamente sobre esa materia. Llevado al ejemplo que tú diste, imagínate que ese contrato donde tú contratás a un jardinero podría decir específicamente: te contrato para que cortes las rosas, para que cortes que podes el ombú y que además cortes el pasto. Sería una regulación específica. También podría ser una regulación más general, diciendo: te contrato para que hagas el mantenimiento del jardín, ¿sí? Sin la especificación de las tareas concretas a realizar. Lo que dice esta norma es que aun cuando sea una regulación general y no específica, solamente queda comprendido lo que es materia del contrato, que es los trabajos de jardinería en el jardín, ¿sí? No se aplica a los trabajos de plomería, por ejemplo. ¿Se entiende? En esa misma casa. Y ahora vamos a dar una regla opuesta a esta, que la tenemos en el 1307. ¿Quién la puede leer? 1307. ¿Sí? Vaya, Mila. Ah, no, ¿quién? Valeria. Leo. Sí, por favor. Bien. La expresión de un caso se estima hecha por vía de ejemplo, a no ser que aparezca claramente haberse hecho con el objeto de restringir la obligación a ese caso. Exacto. Verán ustedes que muchas veces los contratos, las leyes también utilizan ejemplos. Esta es la regla que nos da, ¿no? De que los ejemplos son justamente ejemplos ilustrativos de la aplicación de esa norma para una categoría, pero no quiere decir que sea exclusivamente aplicable al ejemplo tomado y no a otros similares, ¿sí? Allí no es un problema de vacío que tenga que ser llenado con una aplicación analógica a otra norma, sino que la misma norma tiene una aplicación que se extienda a todos los elementos similares al que está utilizado como ejemplo. ¿Se comprende la diferencia entre esta interpretación extensiva y la integración analógica? No, yo al menos no entendí esta última. Bien. La interpretación analógica es cuando vos tenés una situación que no está regulada, ¿sí? Para aquellos casos donde aceptemos que existen vacíos jurídicos, lagunas normativas, y ese vacío lo llenamos aplicando una norma análoga, ¿sí? Ah, similar puede ser. Perdón que te Similar, interrumpí. Ah, entendí. exacto. Entonces ahí, en el caso de integración analógica, decimos: acá no está regulado, acá hay un vacío. Ese vacío, ¿cómo hago con una norma que está prevista para un caso diferente? ¿Sí? Lo aplico para analogía, por similitud. En cambio, cuando hablamos de interpretación extensiva, entendemos que no hay un vacío, que el problema que tenemos que resolver sí está regulado, con la única particularidad de que el legislador lo que hizo fue dar un ejemplo de la regulación para esa categoría a través de la enunciación de algún elemento de la categoría. No obstante lo cual, esa regulación se aplica para todos los elementos de esa categoría. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Imagínense que una norma dijera: bueno, a esta estación no pueden ingresar los animales, como por ejemplo perros y gatos. Si el día de mañana viene una persona con un canario, allí estrictamente está comprendida la regulación de esa prohibición también para el canario, porque la enunciación de ciertos ejemplos de perros y gatos no procuró limitar la prohibición de ingresos de animales a los perros y gatos, simplemente los utilizó como ejemplos, pero era una regulación general para todos los animales. En tanto el canario es parte de ese género animal, el que no haya sido brindado como ejemplo no implica que no se le aplique la normativa. Es una interpretación extensiva, ¿sí? En cambio, sí sería una integración analógica, es decir, completar un vacío, si allí la norma dice, que es un ejemplo de cátedra: a esta estación no pueden ingresar perros, ¿sí? Y el día de mañana alguien intenta ingresar con un zorro. Estrictamente no hay una regulación que diga que no se puede ingresar con zorros. Tampoco es que han sido los perros utilizados como un ejemplo en una categoría, sino que fue una regulación específica solo para los perros. Pero analógicamente, entendemos: bueno, no tiene sentido que se permita ingresar a los zorros y no a los perros. Entonces allí, ese vacío de carencia de una regulación para los zorros, lo llenamos. ¿De qué modo? Aplicando analógicamente para los zorros la regulación que sí existe para los perros. ¿Comprenden? Sí, bien, bien. Sí, ahora Bien, sí. bien. Allí, y tomando este ejemplo, justamente para lo que yo decía de la tesis que niega la existencia de vacíos,
perfectamente podría venir alguien y decir, no, mirá, en realidad lo que sucede acá es que está permitido ingresar con zorros. ¿Por qué? Porque estrictamente todo lo que no está prohibido está permitido, en la medida que solo se prohibió el ingreso con perros, está permitido el ingreso con zorros. Lo que sucede aquí es que al intérprete le disgusta esta solución legislativa de permitir ingresar con zorros y busca encontrar donde no está una prohibición para los zorros. ¿Entienden acá la trascendencia de aceptar la existencia de lagunas o rechazar la existencia de lagunas? Sí. Sí. Bien, esto que lo estamos viendo con ejemplos muy llanos, como simplemente el ingreso a una estación de un animal, imagínense que al momento de regular un contrato, interpretar un contrato, aplicarlo, puede tener mucha trascendencia. ¿Sí? Bien, hemos visto entonces las reglas de interpretación subjetiva, que eran las que buscaban reconstruir la voluntad concreta, lo que realmente las partes quisieron. Ahora, en oposición a esas reglas subjetivas, vamos a ver las reglas de interpretación objetivas. En ellas ya no se busca determinar cuál es la voluntad concreta, porque se acepta que no es posible reconstruir esa voluntad, sino que se busca hacer una abstracción, una ficción jurídica, que es establecer cuál sería la voluntad ideal. Es decir, si las partes hubieran previsto este asunto o hubieran regulado este asunto, lo hubieran hecho de esta manera. ¿Sí? Para esa voluntad ideal es donde el legislador realiza una imposición. Obviamente, lo prioritario sería saber qué es lo que las partes concretamente quisieran. Y la búsqueda de la voluntad ideal solamente tiene sentido cuando no es posible llegar a la voluntad concreta. ¿Sí? En un sistema liberal, jurídico como el nuestro, que siempre busca dar un margen de autonomía de la voluntad, en la medida que pueda ser reconstruida esa autonomía de la voluntad, lo que las partes quisieron, no tiene sentido ir a la regulación supletoria del legislador. Solamente cuando no logramos ello es que vamos a las reglas que nos brinda el legislador. ¿Sí? Por eso decimos que son estas reglas de interpretación objetiva son subsidiarias a las subjetivas. Solo tienen aplicación las reglas objetivas cuando no son suficientes las subjetivas. ¿Se entiende? Vamos a la primera de ellas, que es el principio de conservación del contrato. Artículo 1300. ¿Quién lo puede leer? ¿Algún voluntario? Adelante, Rita. Las cláusulas susceptibles de dos sentidos, del uno de los cuales resultare la validez y del otro la nulidad del acto, deben entenderse como en el primero. Si ambos tienen igualmente validez al acto, deben tomarse en el sentido que más convenga a la naturaleza del contrato y a las reglas de equidad. Exactamente. ¿Qué me puede explicar esto? ¿Puedo hablar? Sí, claro. En el primer inciso habla de que si bien hay dos reglas que una da la validez y otra la nulidad, siempre se le va a dar prioridad a la subsistencia del contrato. Y mientras que en el otro inciso se habla de dos, hay que ver cuál es más beneficiosa para que dicho contrato se pueda llevar a cabo sin interrupciones. Bien, exacto. En puridad, en este artículo 1300 tenemos dos reglas diferentes, ambas objetivas. La primera nos dice, bueno, si hay dos interpretaciones posibles y una determina que no es válido lo que las partes acordaron y la otra que sí es válido, por el principio de conservación del contrato, vamos a optar por aquella interpretación que sí permite sostener la validez del contrato. Bien, en cambio en el segundo nos dice algo diferente, ya no es un problema de nulidad o de validez, sino que es un problema de qué es lo más conveniente a la naturaleza de ese contrato, ¿sí? ¿Qué es lo más acorde con ese tipo contractual y también más acorde con la equidad, con la justicia, ¿sí? Este es uno de los ejemplos que veíamos en la clase pasada, de que a veces el legislador se vale de cláusulas abiertas que es necesario llenarlas utilizando conceptos que están fuera del derecho. Porque si nosotros decimos, bueno, muy bien, voy a aplicar el artículo 1300, inciso segundo, y va a buscar cuál es la interpretación más acorde a la equidad. Y yo digo, bueno, ¿qué es la equidad? Dentro del Código Civil no encontramos ninguna definición de la equidad. Ahí necesariamente para establecer qué es la equidad, tenemos que buscar elementos que están fuera del derecho, que son propios de la filosofía, ¿sí? Para saber qué es lo que se entiende por equidad. ¿Se entiende? Pero en ambos casos, sea que busquemos una interpretación más acorde a la equidad, más acorde a la conveniencia del contrato o más acorde a la validez contra la nulidad del contrato,
Allí estamos prescindiendo de establecer cuál es la voluntad concreta que tuvieron las partes y buscamos establecer una voluntad ideal. Por eso es que estamos frente a una regla de interpretación objetiva. ¿Sí? Bien. Ahora vamos, por favor, con el 1304. Vamos a leer por separado primero el inciso primero. ¿Quién lo puede leer? En los casos dudosos que no puedan resolverse según las bases establecidas, las cláusulas ambiguas deben interpretarse a favor del deudor. Bien. Este es el famoso principio indubio pro debitoris. ¿Qué quiere decir? Que justamente en caso de dudas, que hay una interpretación a favor del acreedor y otra a favor del deudor, se opta por la interpretación más favorable al deudor. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque se presume que al momento contractual el acreedor, como es el que daba, tenía más posibilidad de imponer su voluntad, ¿sí? Y si no le puso del todo claro y dejó un margen a favor del deudor, es porque se entendía válida esa interpretación favorable al deudor. Por eso es que se habrá de priorizar la misma. Adelante, García. Capaz que estoy errado en lo que voy a decir, pero bueno, vendría a ser la contracara de lo que dice en el derecho penal, ¿no? Del indubio pro reo, pero aplicado al derecho civil. Exactamente. Sí, sí, exactamente. Es lo mismo. En el segundo inciso nos da una regla diferente, que es el indubio contra estipulator. ¿Quién lo puede leer? El 1304, inciso segundo. Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de su falta de explicación. Bien. Aquí lo que tenemos entonces es que no importa quién es el acreedor y el deudor, si se puede acreditar que una de las partes redactó el contrato, ¿sí? Y hay dos interpretaciones posibles, una que favorece a quien redactó el contrato y una que favorece a quien no lo redactó, allí se optará por aquella interpretación que es favorable a quien no lo redactó. Y por la misma razón que tenemos en el inciso primero, ¿sí? Se presume que quien lo redactó tenía la posibilidad de dejar las cosas claras, y si no lo hizo y dejó lugar para una interpretación favorable a los otros intereses, bueno, es presumible que el otro lo haya entendido así. Por eso es que frente a esa falta de control en la redacción del contrato, se le permite a quien no lo redactó justamente hacer prevalecer la interpretación que le es favorable. Esta regla de interpretación contra quien lo redactó, contra el legislador, está además regulada en la ley 17.250 de relaciones de consumo. ¿Sí? Allí Profe, también. ¿Sí? es Adelante. en los contratos de adhesión que se recoge esto realmente cuando los contratos que son extensísimos, que en general nadie lee, dicen, bueno, la parte que lo redactó es la más responsable y debió ser clara. Sí, en realidad la figura de contratos de adhesión se aplica a estos casos, pero no se agota en ellos. ¿Por qué? Puede ser que un contrato de adhesión, eh, o sea, todos los contratos de adhesión implica que lo redactó una parte terminada y la otra adhiere. En todos los contratos de adhesión se aplica esta cláusula. Pero podría haber otros contratos que no son de adhesión, que son contratos negociados, que es el opuesto a contrato de adhesión, ¿sí? Pero aun cuando el contrato haya sido negociado, la fórmula final haya sido el resultado de una negociación y una imposición, pero luego, al momento de redactarla, lo haya redactado solo una de las partes, ¿sí? En ese caso, también se aplica esta regla. Y en materia de relaciones de consumo, allí la regla tiene una vuelta de tuerca porque siempre se interpreta contra el proveedor. Se presume que el proveedor es el que estipula las cláusulas de ese contrato y el consumidor las acepta. Por eso siempre en caso de dos interpretaciones posibles se interpreta en contra de ese proveedor. Sea o no sea un contrato de adhesión y sea o no sea un contrato redactado justamente por ese proveedor. ¿Se entiende? Sí, También, también vemos aquí que se prescinde de una consideración de lo que las partes realmente quisieron, sino que se opta por una decisión, se impone una interpretación. ¿Bien? ¿Algo más? ¿Alguna duda sobre interpretación antes de que pasemos a integración?
No, ¿no? profe, está todo claro. Bien. Bueno, de integración venimos haciendo referencias para distinguirlo de interpretación a lo largo de esta clase y de la pasada. Y lo que hemos dicho es que por lo menos en aquella tesis que acepta la figura de la integración, lo que hacemos es incorporar a la voluntad de las partes algún aspecto que no ha sido regulado con ellos o que al menos no ha sido regulado con suficiente claridad. ¿Sí? Aquí tenemos el artículo 1291 que nos brinda un orden justamente en que se tiene que hacer esa integración, ¿bien? Y cuáles son los elementos a los cuales podemos recurrir para hacer esa integración. ¿Con qué podemos llenar ese vacío que tenemos en el contrato? ¿Quién lee el 1291, por favor? Los contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual deben someterse las partes como la ley misma. Perdón, una pausa. Vieron que, no sé si alguno va a participar en la charla, el seminario de la Universidad Española de la semana que viene, pero justamente este inciso primero es uno de los tópicos del Congreso. Justamente ver hasta qué punto es admisible esta afirmación de que los contratos son una regla a las cuales las partes se tienen que someter como a la ley misma, ¿no? Bien, sigamos adelante. Inciso segundo, que es el que nos interesa a nosotros. Todos deben ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obligan no solo a aquellos que se expresa, sino a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la equidad, al uso o a la ley. Bien. La doctrina ha interpretado este artículo diciendo, bueno, cuando tenemos un vacío y tenemos que llenarlo con algo, ¿cómo hacemos para saber con qué lo llenamos? Vamos al 1291. El inciso segundo nos brinda las fuentes de integración, que son la equidad, el uso y la ley. ¿Sí? Con una particularidad. La doctrina acuerda que más allá del orden en que lo menciona el legislador, nosotros tenemos que seguir un camino inverso. Es decir, la ley, que es la última mencionada por el legislador, es el primer mecanismo que tenemos que recurrir. ¿Sí? Es decir, frente a una situación de vacío, lo primero que tenemos que mirar es si hay alguna ley análoga que regule una situación diferente, pero que tenga principios comunes que pueda ser aplicable al caso. ¿Sí? Y justamente en la determinación de qué ley sí, qué no y qué ley no, es muy importante el concepto de calificación que nosotros vimos en la clase pasada. ¿Sí? Nosotros ese negocio lo tenemos que calificar, saber dentro de qué categoría contractual lo incluimos, para saber cuál es el estatuto normativo que se le aplica, y una vez que sepamos eso, ¿sí? Recién ahí podemos ver cuáles son los estatutos jurídicos similares. Les pongo un ejemplo. Si nosotros tenemos algún vacío en un contrato de permuta, es más lógico que intentemos llenar ese vacío con un contrato de compraventa que con un contrato de donación. ¿Por qué? Porque en realidad en la regulación del contrato de compraventa también tenemos un intercambio, ¿sí? En ese caso de cosa por precio, lo cual sucede también en la permuta, que es cosa por cosa. En cambio, en la donación no tenemos un intercambio. Entonces es más fácil encontrar aspectos en común con ese contrato de compraventa que con el contrato de donación. Por eso es que la calificación de un tipo contractual es un elemento muy útil a los efectos de poder determinar cuál es la ley aplicable que resulta más apropiada para la situación. Supongamos que ese vacío tampoco pudo ser llenado con ninguna ley similar, ¿sí? Y tenemos que seguir bajando un escalón. El siguiente elemento que trae la doctrina a colación son los usos integrativos. Aparecen aquí señalados en el segundo inciso del 1291. Habla de los usos. Estos usos integrativos lo vimos recién en el 1303. Vamos a volver a él. ¿Quién lo puede leer, por favor? El 1303. Las cláusulas de uso común deben suplirse en los contratos aun cuando se hallen expresadas en ellos. No se hayan expresado en ellos. Es decir, cuando hay cláusulas que usualmente están en los contratos, aun cuando las partes no la hayan incluido, pero si es de uso, podemos aplicar esas mismas cláusulas que usualmente se utilizan para integrar esa ausencia de regulación. ¿Sí? Aquí
La diferencia que tenemos con los usos interpretativos es que en los usos interpretativos que nos da el 1302 sí hay una regulación y el problema es cómo se interpreta. Y ahí recurrimos a cómo se suele interpretar esa cláusula en un contexto determinado. En cambio aquí, en los usos integrativos, no está la cláusula y lo que hacemos es recurrir a cláusulas que se suelen incluir en otros contratos, ¿sí? Pero que en este en concreto que estamos analizando no se incluyó. ¿Comprende la diferencia? ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Bien. Y el último elemento de integración, la última fuente de integración, es la que aparece en primer lugar, mencionada en el segundo inciso del 1291, que es la buena fe. ¿Sí? Dice el No es la 1291. equidad, ¿no era? Sí, la equidad como equivalente a la buena fe, en este Sí. caso. ¿Sí? La buena fe, ustedes ya van a estudiar que tiene dos conceptos, la buena fe subjetiva y la buena fe objetiva. ¿Bien? En la buena fe subjetiva, ahí se analiza el comportamiento y se hace una valoración conducta concreta de esas partes, que en algunos casos es la buena fe que realmente nos interesa. En cambio aquí, el legislador prescinde de la consideración de esa buena fe de las partes concretamente consideradas, sino que hace una abstracción. Es conforme a la equidad, que es lo que se entiende que sería buena fe. ¿Sí? Frente a este vacío que tiene este contrato, si queremos completarlo, de buena fe, conforme a la equidad, ¿cuál sería la regulación que correspondería? ¿Sí? ¿Se entiende? Este concepto del 1291 respecto a la buena fe ha tenido una evolución histórica que es muy lógica a partir de cómo cambia una sociedad en el entendido de qué es equitativo y qué no, qué es buena fe y qué no. Por eso es un concepto también abierto que va evolucionando con el tiempo. ¿Sí? Antes de pasar a la buena fe correctiva, me gustaría que tomen nota de que existe una nueva fuente integrativa, pero ya que no es de orden legislativo, sino que es orden judicial, es la Ley de Relaciones de Consumo. Ahí se prevé que aquellas cláusulas que son abusivas en los contratos de adhesión y de consumo serán declaradas nulas y ese vacío que deja quitar esa cláusula del contrato será llenada por el juez. Será el juez el que integre ese contrato. ¿Sí? Ahí tenemos una cuarta fuente de integración. ¿Bien? Bueno, por buena fe correctiva, simplemente me interesa que tomen nota de que es aquellos conceptos o aquellos casos en los cuales se pretende, no con la buena fe, no solo integrar, sino corregir, modificar un contrato. ¿Sí? En puridad, aquí lo que estamos haciendo es llenar un vacío cuando hablamos de integración. No se puede corregir lo que no se está de acuerdo. ¿Se entiende? Allí lo que se estaría haciendo no es llenar un vacío, sino modificar algo que ya existe. ¿Bien? Por eso habría que descartar la buena fe correctiva como fuente integrativa. ¿Alguna duda sobre interpretación e integración? No. No, profe. ¿No? Bien. Bueno, con esto nosotros cerramos, digamos, el segundo módulo que tenemos en el curso, que es el módulo de Teoría General de Negocio Jurídico. Y ahora vamos a ingresar en el último de los módulos que nos queda, que es la teoría de los cuasi contratos. ¿Sí? Ahí vamos a ver lo que resta de esta clase, la siguiente, quizás se nos extienda un poquito más. En primer lugar, ¿qué se entiende por cuasicontratos? General. Y luego vamos a ver las tres categorías de cuasicontratos. ¿Sí? Pago indebido, enriquecimiento injusto o sin causa y gestión de negocios. ¿Bien? Bueno, denme un segundito, voy a buscar la presentación, así se las comparto. Bien, y les voy a compartir. ¿Estamos bien para seguir o prefieren hacer una pausa antes de meternos en un tema diferente? No, vamos, dale, dale. ¿Seguimos? Bien. Bueno, ¿están viendo la pantalla compartida? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Alguien leyó algo sobre cuasicontratos? Sí, pero es medio engorroso. Bueno, a ver, Está, ¿qué leíste? Cuéntenme qué han leído, qué es lo que saben sobre cuasicontratos.
Está en fuentes, ¿no? Es una de las fuentes de los contratos en general, está en el 12. Yo siempre me Sí, pierdo con no los fuente de los números. contratos, sino fuente de las obligaciones. Sí, perdón, de las obligaciones. Tienes razón. Bien. El, ¿Cuáles eran las fuentes de las obligaciones? el- Galarraga, Los adelante. contratos, el cuasicontrato, los delitos y el cuasidelito. Acá los cuasicontratos nos remitimos al artículo 1308, que empieza con enriquecimiento sin causa. Y lo que trata de los elementos que tienen que haber en un cuasicontrato es que se dé una situación de que una persona se empobrezca con la correlatividad del enriquecimiento de otro y que no medie una causa que justifique esa transferencia de valor, no sé si sería la palabra. Se entiende. Bien. ¿Quién Profe, más? Sí. a lo que iba hoy temprano, en el 1246 es donde se mencionan los cuasicontratos como fuente de las obligaciones. Es ahí donde Perfecto. lo encontramos. Y como bien dijo Analía, después se empieza a tratar en el 1308 hasta el 1318. Y sí, los cuasicontratos se consideran así porque no hay una voluntad manifiesta de las dos partes, sino solo es unilateral. Es una voluntad unilateral que se manifiesta en hacer un algo y no obliga a la otra parte. Yo Bien. ¿Quién más? A ver, tenemos Farías, que había levantado la mano. Adelante. Un buen día. Sí, que podemos entender por cuasi contrato, quizás queda mal, pero es casi un contrato. Lo que nos falta es uno de los elementos, que es en este caso el acuerdo de partes, el consentimiento. Si bien se van a vincular dos partes generando obligaciones, no hubo ese acuerdo que sí vimos en los contratos. Y que hay distintos Bien. tipos de cuasi contratos. Y que lo que nos dijo Analía, como que cuando empieza a hablar de cuasicontrato nos habla de un tipo de cuasicontratos, que es enriquecimiento sin causa, creo, pero eso es uno de los tipos de cuasicontrato. Gestión de negocio, enriquecimiento sin causa y pago de lo indebido son los tres. Perfecto. Delegado. Bueno, decimos que acá en los cuasicontratos no hay un acuerdo de voluntades, sino que hay un sacrificio de una de las partes, ¿sí? Y es, bueno, un provecho económico de la otra. Bien. ¿Quién más tenemos? Nadia. No, que nosotros con Mariana a principio de año, cuando habíamos empezado con los temas, dimos una de las posturas de Verdaguer, por ejemplo, que él creía que los cuasicontratos no eran una fuente de obligaciones porque precisamente faltaba ese acuerdo de voluntades que está presente en todos los contratos. Bien. Y ahora, en esto que estamos diciendo, ¿no? Perdón, Galarraga, adelante. Sí, que Verdaguer, la posición de Verdaguer es que dejaría como o sea, con las características del cuasicontrato solo al enriquecimiento. Las otras figuras que estudiamos que aparecen, él no la considera. Ahora vamos a repasar un poquito esos conceptos. ¿Alguien más? Ahora bien, nosotros decimos que los cuasicontratos no son contratos, de ahí el nombre, le falta algo para ser un contrato. ¿Y qué es lo que le falta? Es que no hay un acuerdo de voluntades. ¿Y por qué razón es que el legislador, a situaciones donde las partes no llegaron a un acuerdo, igual le imputa la facultad de ser generadoras de obligaciones? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué el legislador determinará que esas situaciones ameritan que una de las partes resulte obligada, Y aun por la, cuando no hay consentimiento sobre ello? y por Adelante, la Narra. fuerza, Sí,
basándose en realidad en un principio de justicia, por encontrar que no es justo que alguien se empobrezca sin mediar una causa. Exactamente, un principio de justicia es lo que está detrás de esta determinación del legislador de afirmar que aquí amerita que una de las partes resulte obligada. Pero vamos a analizar este principio de justicia en cada uno de los tres tipos de cuasi contratos que tenemos, ¿no? Hemos mencionado que son el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios, el pago de lo indebido. Bueno, de la FIA pueden leer de donde les guste, está muy bien de Gamarra, Estudios sobre Obligaciones, que yo les he mencionado, que es un libro anterior al tratado, que toca este tema, toca el tema de simulación. Es un libro que está agotado, es difícil de conseguir, pero creo que la biblioteca está. Si no, también lo pueden ver en un libro llamado Cuasi Contratos, de diferentes autores, y en particular allí hay trabajo específico sobre cada uno de ellos tres, de diferentes autoría cada uno de ellos. ¿Bien? Eso está dentro del libro Obligaciones y Cuasi Contratos. A nivel normativo, son unos 11 artículos que nos regulan estas figuras, que tienen algún juego interpretativo al que vamos a ir haciendo referencias, pero bueno, sinceramente les recomiendo que se lean de punta a punta estos 11 artículos porque les va a dar una visión bastante cercana a qué se entiende por cada una de estas figuras y cómo se regula, ¿sí? Lo que vamos a aportar sobre eso son algunas evoluciones de la doctrina, algunos agregados que hace la doctrina sobre aspectos que no están dichos en puridad en estos artículos. Bueno, lo más importante sobre esto, sobre los cuasi contratos, es lo que ya dijeron ustedes. Primero, que son fuente de obligaciones. Es uno de los 5 elementos señalados por el artículo 1246 como fuente de las obligaciones. En segundo lugar, que se trata de un hecho voluntario de la persona que resulta obligada, ¿sí? Es decir, la persona quiso el hecho. Por más que no hay un acuerdo de voluntades, sí la persona quiso realizar el hecho, que luego a ese hecho la ley le imputa la facultad de generar una obligación, ¿sí? Este concepto de hecho voluntario de la persona que se encuentra obligada no es aceptado por la totalidad de la doctrina. Aquí les señalo que Cafera, por ejemplo, indica que esto no es aplicable en puridad a todas las situaciones de cuasicontratos. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Y la otra consecuencia que tienen los cuasicontratos es que lo que se busca, mediante la imposición de esa obligación, no es que el obligado tenga que indemnizar a quien sufrió un daño, sino la restitución, devolverle lo que el otro dio, ¿sí? La restitución, ya veremos, es un concepto diferente a la indemnización. La indemnización es propia de la responsabilidad civil, ¿sí? Y la responsabilidad civil solamente tiene lugar frente a un hecho ilícito. En cambio, la restitución se verifica en materia de cuasicontratos y por definición, y grábense esto, los cuasicontratos operan solamente en caso de hechos lícitos, ¿sí? Esto tiene una diferencia respecto de lo que sucede en Brasil, donde también se permite la aplicación del enriquecimiento sin causa para los hechos ilícitos. Hace unos años trajimos al curso a hablar a un profesor brasilero, pues más, muy bueno, que tiene una investigación doctoral hecha sobre el enriquecimiento sin causa, muy, muy profunda, que para mí es de lo mejor que he escuchado y leído sobre la materia. Yo creo que lo tienen en EVA por ahí guardado. Les sugiero, si tienen disponibles las grabaciones de años anteriores, buscarse en la de ese profesor que se llama Artur Nogueira, no me acuerdo bien en qué año fue, pero bueno, está por ahí, están todas las clases por tema. ¿Sí? Perdón, alguien había levantado la mano, creo que Galarraga, ¿puede ser? Sí, yo quería hacer una consulta. Eso que usted nombra como restitución, ¿sería lo que Cafera dice que es la indemnización imperfecta Sí, o exacto. no? Sí, Está. y ya vamos a ver por qué. Porque en realidad el principio de la indemnización en materia de responsabilidad civil, van a ver ustedes el próximo semestre, es la indemnización integral, la reparación integral, es decir, reparar todo el daño que la persona sufrió. En cambio, en esta restitución no se verifica ese concepto de reparación integral, solamente se da una restitución que es más limitada. Ahora, cuando veamos enriquecimiento injusto, vamos a ver el contenido de esa restitución, ¿sí? Y aquí, justamente, en la pantalla, si buscamos cuál es el fundamento filosófico que está detrás de esto, dijimos que es la justicia, y dentro de los diferentes tipos de justicia que habla Aristóteles, es la variante de justicia correctiva,
Lo que se busca no es hacer una redistribución, típica hipótesis de justicia distributiva, sí lo que se busca es hacer una corrección a una situación que existe en la realidad, corregirla porque se entiende que es injusta. ¿Sí? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? Adelante, García. Profe, ¿aplicaría en casos de lucro cesante, por ejemplo, el cuasi contrato? Ahora lo vamos a ver. Bien. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es lo que se restituye en puridad? ¿Sí? En puridad no se redistribuye la menor cuota, o sea, lo Sí, menor. Ah, sí. entonces el lucro cesante no entra. Bueno, ahora vamos a entrar en eso. En puridad hay dos elementos que se comparan, ¿sí? El enriquecimiento de uno y el empobrecimiento del otro. El empobrecimiento del otro incluye no solo lo que gastó, sino lo que dejó de ganar, es decir, incluye el lucro cesante. Pero el tema es que no se resarce todo el lucro cesante y todo el daño emergente, que es lo que dejó, lo que gastó, sino que lo que se restituye es el menor valor de esas dos comparaciones. Ahora lo vamos a ver, no los quiero mezclar. Adelante, Galarraga. Sí, que en esa naturaleza de justicia correctiva, lo que se busca en realidad es recomponer el equilibrio original, o sea, la situación previa a que se da después ese desbalanceamiento bueno, está, Sí, eso. exactamente, está bien, está muy bien lo que decís. A ver cómo estamos de tiempo. Bien. Ahora, ahí me escriben en el chat, veamos qué me dicen. Bien, acá señalan que el libro de obligaciones y cuasicontratos está muy explicado, es verdad. Pues vamos a ingresar en el primero de los cuasicontratos, que es el enriquecimiento sin causa. ¿Sí? Básicamente regulado en el 1308. Lo importante de esta regulación es que no solo es apropiada al enriquecimiento sin causa, sino que hay un consenso en la doctrina de que también opera como una regulación general de todos los cuasicontratos. ¿Sí? Es decir, que opera de un modo supletorio a la regulación específica de los demás, de los otros dos cuasicontratos. Ahora vamos a ver. ¿Quién lee el 1308, por favor? Todo hecho lícito del hombre que hace mejor la condición de una persona en daño de otro, sin que haya mediado intención de hacer liberalidad, da origen a un cuasi contrato, que obliga al que ha mejorado su condición a devolver la suma o la cosa convertida en su provecho. Bien. Vamos a ir leyéndolo por partes para entenderlo bien. Lo primero que nos dice es todo hecho lícito del hombre. ¿Sí? Primer punto, entonces, hace un gran corte de diferencia de la responsabilidad civil, que como dijimos, tiene por presupuesto los hechos ilícitos. Vamos a leer, por favor, el artículo 1319, inciso primero. ¿Quién lo puede leer? Lo leo, profe. Sí. 13:19. Todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño impone a aquel por cuyo dolo, culpa o negligencia ha sucedido la obligación de reparar. Bien, este artículo 1319 es la norma madre en materia de responsabilidad civil. ¿Sí? No lo estudiamos acá, es parte del año del curso que viene, responsabilidad civil. Pero lo traigo a comparación porque justamente está despejado con el 1308. Aquellas situaciones, aquellos perjuicios que sufre una persona a partir de un acto ilícito se indemnizan por el régimen del 1319 de responsabilidad civil. En cambio, los que son a partir de un acto lícito por el 1308 de enriquecimiento sin causa. ¿Sí? Más allá que llamemos restitución e indemnización, a lo que sea a cambio. Bien, así que acá hay un primer corte que ustedes tienen que grabarse a fuego. Solamente se aplica la figura de los cuasicontratos y en particular del enriquecimiento sin causa para los hechos lícitos. Bien. Dicho esto, acá les quiero hacer un primer agregado de elementos que no se desprenden en puridad de la lectura del código, pero que está bueno que ustedes los conozcan. Hay un problema que se verifica en la responsabilidad civil, que es que no se encuentra establecido qué pasa con la ganancia ilícita que obtiene aquel que operó de un modo justamente prohibido. Es decir, si yo
hago algo ilícito y obtengo una gran ventaja en base a lo ilícito que logré, ¿sí? Pero con mi comportamiento ilícito solamente dañé al otro en un punto inferior, por medio de la responsabilidad civil, yo solamente tendré que pagarle el daño que le ocasiona al otro, pero puedo conservar todo lo que obtuve ilícitamente. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Imagínense, si yo eh, ingreso al campo de ustedes y ahí establezco, o sea, una feria de remate sin permiso de ustedes, hago un remate y obtengo ganancias por 100, ¿sí? Y sin embargo el daño que les ocasioné a ustedes por haber utilizado el predio de ustedes sin permiso es de 20, yo solamente tendré que indemnizarlos con 20, que fue el daño que les ocasioné, pero puedo conservar los 80 restantes, que es el exceso que yo produje de ganancia ilícita. ¿Por qué? Porque en materia de responsabilidad el objetivo es solamente indemnizar el daño, ¿sí? Si yo doy una indemnización que supera el daño, no estoy indemnizando, resarciendo a la persona que sufrió un daño, sino que la estoy enriqueciendo. Y no es eso materia propia de la responsabilidad civil. Ese problema de que, ¿qué hacemos con ese enriquecimiento que tuvo una persona comportándose en forma ilícita? No está solucionado en nuestro sistema. Por eso es que otros ordenamientos han intentado valerse del enriquecimiento sin causa, ¿sí? Para justamente atacar estos problemas, porque sí, a través del enriquecimiento sin causa se puede atacar ese enriquecimiento que tuvo la persona. Así es, por ejemplo, en el caso de Brasil y en alguna medida en muchos países de derecho europeo, ya sea por texto expreso legislativo o por interpretación doctrinaria, se acepta la aplicación de esta figura para la solución de problemas aún de comportamiento ilícito, ¿sí? Nosotros en Uruguay, más allá que conozcan esto que está sucediendo en otros países, en Uruguay al día de hoy solamente podemos utilizar la figura de enriquecimiento sin causa para hechos lícitos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna? Bien. O sea que Simplemente lo otro queda librado al universo lo otro queda cuando librado se del dan. universo. Está. Exacto. Allí hay un trabajo de hace unos cuantos años, en el Anuario de Derecho Civil Uruguayo, de autoría de Cafera y mío, conjunto, en el cual, bueno, intentamos aplicar algunas teorías para solucionar también ese problema, ¿sí? Y bueno, nos consta que ese trabajo ha sido muy seguido, sobre todo en materia de cuando sucede esto, de utilización ilícita en materia de propiedad intelectual. Pero bueno, sin perjuicio de esa tesis, digamos que no es la tradicional, el principio es que solamente podemos utilizar estas figuras para el hecho lícito. ¿Bien? Hecha esta salvedad, tenemos que seguir adelante. Lo siguiente que nos dice el legislador en el 1308 es que se trata de hechos lícitos del hombre. Es decir, que por esta figura descartamos aquellos hechos que son propios de la naturaleza. Solamente aquel hecho que en puridad es realizado por un hombre, por un individuo de la especie humana. ¿Sí? Continúa el legislador. ¿Qué hace mejor la condición de una persona en daño de otro? El hacer mejor la condición de una persona implica enriquecer a alguien, ¿sí? Y el hacer mejor su condición implica no solo aumentar sus activos, sino también evitar la disminución de sus pasivos. Es decir, que mejoró su condición no solo porque tiene más activos de los que hubiera tenido si no se hubiera actuado lícitamente por el agente que generó el enriquecimiento sin causa, o también si tiene activos que hubiera perdido si ese otro sujeto no hubiera actuado. ¿Se comprende? Es decir, que el enriquecimiento puede ser lo que se ganó o lo que se evitó perder. ¿Bien? Cuando dice en daño de otro. Este concepto de daño de otro es justamente lo que se entiende por empobrecimiento, ¿sí? Es decir, que así como una de las partes se enriqueció por ese comportamiento, el otro se empobreció, sufrió un daño. Y en ese concepto de empobrecimiento, de nuevo, ingresa que esa persona tuvo que gastar, perder activos por esa situación, ¿sí? O que evitó percibir más activos, ¿sí? En ambos casos tiene un empobrecimiento. Si eso no hubiera sucedido, su situación patrimonial sería mejor. ¿Se entiende? Ahora bien,
una vez que sabemos que tenemos un hecho del hombre, que además es lícito, que ocasiona que una de las partes tiene un enriquecimiento y otra tiene un empobrecimiento, la norma nos dice que haya mediado intención de hacer una liberalidad. Es decir, que aquel que se empobreció y por ese empobrecimiento otro se enriqueció, no lo hizo con intención de beneficiar al otro. No estuvo presente esa intención de beneficio de hacerse una donación, una liberalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si existiera esa intención, justamente sería un enriquecimiento con causa. Ese enriquecimiento tiene por causa esa liberalidad. Acá justamente es que no hay una causa, no hay una razón de ser para que una de las partes se empobrezca en beneficio del otro. ¿Sí? Continúa el artículo. Que da origen a un cuasi contrato que obliga al que ha mejorado su condición, es decir, al que se enriqueció, a devolver la suma o la cosa, ¿sí? Es decir, restituir, convertida en su provecho. Este concepto final de convertida en su provecho es el que refiere a lo que decían los compañeros de que no se tiene que devolver todo el enriquecimiento, ¿sí? Sino que solamente tenés que devolver aquella parte del enriquecimiento o del empobrecimiento del otro que vos lograste convertir en tu provecho. Pongamos un ejemplo. Imagínense que por una situación determinada alguien se empobrece en 10, pero ese empobrecimiento de 10 solo causó a quien se enriqueció un enriquecimiento de 7, ¿sí? El que se enriqueció solamente tendrá que restituir al que se empobreció 7 y no los 10 en que aquel se había empobrecido. ¿Por qué? Porque no todos los 10 fueron convertidos en su provecho, que es lo que nos pide el legislador. Solamente una parte del empobrecimiento logró ser convertido en provecho del que se enriqueció. Por lo cual solo eso tendrá que ser restituido. No ¿Sí? entendí, profe. Bien, la norma nos dice que no se tiene que restituir todo el empobrecimiento que tuvo una de las partes, ¿sí? Sino que solamente se tendrá que restituir aquella parte del empobrecimiento que fue convertido en provecho de quien se enriqueció. Para que ustedes lo puedan visualizar. Imagínense que por un hecho lícito, A se empobrece en 10 pesos, ¿sí? Pero no obstante ello, B no se enriquece en los 7 pesos. Se enriquece solamente en 7 pesos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sí, Bien. Sí, sí. Entonces tenemos que decir, bueno, si aplicamos la figura de enriquecimiento sin causa, ¿cuánto tiene que restituir B a A? O sea, el que se enriqueció al que se empobreció. Y como lo que nos dice el legislador es que solamente tiene que restituir aquello que convirtió en su provecho, solamente tendrá que restituir 7 pesos, no los 10 en que se empobreció el otro. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? ¿Y la diferencia? Y la diferencia no la tiene que restituir, se la queda. ¿Por qué? Porque no dice el legislador, tendrá que restituir todo el empobrecimiento del otro. Dice, tendrá que restituir aquella parte del empobrecimiento que logró convertir en su provecho. Pone un límite el legislador. Adelante, Yamila. Claro, es complejo de entender, pero a la vez tiene sentido, ¿no? Es como cuando se construye en un terreno ajeno. Tal vez se puede invertir muchísimo dinero, pero se va a recuperar solo lo que se invirtió, no después ni los frutos ni el valor que asumió la propiedad por tener 2 casas, por ejemplo. Bueno, Siempre allí va, hay una norma específica sobre la construcción sí, en suelo ajeno que regula la sí, situación. Una de las características del enriquecimiento sin causa es que, no lo dice el legislador, pero la doctrina sí, lo aplica, es que es un instituto que se aplica subsidiariamente. ¿Sí? ¿Qué quiere sí, decir? Que se aplica cuando un problema determinado no tiene una norma que específicamente regule esa situación. ¿Bien? Como en el caso de la construcción en suelo ajeno, sí hay una norma que regula esa situación, yo no me acuerdo, pero creo que es 847, si no me falla la memoria, el Código Civil o algo por el estilo, no podríamos solucionar esa situación por medio del enriquecimiento sin causa. ¿Sí? Esto que les estoy diciendo, hay algún autor que piensa diferente y entiende que como no surge de la ley este requisito de la aplicación subsidiaria, también se podría aplicar
el enriquecimiento sin causa a unas situaciones en las cuales el legislador previó otra solución. ¿Bien? Pero la mayoría de la doctrina entiende que no lo podemos aplicar si hay otra solución ya prevista. Tenemos dos personas que levantaron la mano. Adelante, Galarraga. Sí, no sé si eso lo va a tratar, porque yo en lo que leí, ahora estaba viendo que me dejé anotado acá, porque no entendí cuál era lo que quería justificar en el caso de la prescripción adquisitiva, en el Sí, libro de Cafera. bien. Ahora vamos a eso. ¿Quién más? Farías. Perdón, profe. Si a la cuenta de B llegan esos 10 pesos y B solo usa 7 pesos, se aprovecha de esos 7 pesos, ¿le tiene que devolver a A los 7 pesos? Sí, igual quizás el ejemplo que manejaste no es el mejor, porque si a su cuenta llegaron 10 pesos, Por él eso. ganó 10 pesos. Y bueno, y Convirtió en eso. entonces, El tema es que acá lleguen solo 7 pesos a su cuenta. sí, ¿Tá? Si solo llegan 7 pesos a cuenta, solamente tendrá que restituir esos 7 pesos. perfecto. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que yo tengo un campo, vos tenés un campo al lado, ¿sí? Entonces, hay un riesgo de plaga, ¿sí? Y yo lo que hago es fumigar contra esa plaga, ¿bien? Por orden del viento, los productos que yo tiro en mi campo, el viento también los desplaza hacia tu campo. Y sin que tú hayas querido, de alguna forma, también tu plantación se vio beneficiada por esa fumigación, ¿sí? Yo lo que gasté es, supongamos, 10 pesos en fumigar, ¿bien? Estrictamente podríamos decir, bueno, si tu predio y el mío son del mismo tamaño, los dos quedaron fumigados por igual, ¿bien? Aquí tenemos que estrictamente esos 10 pesos, podríamos entender que el costo es de 5 pesos para mi predio y 5 pesos para el tuyo, ¿sí? Entonces, allí lo que yo me empobrecí en beneficio tuyo fueron 5 pesos. ¿Me siguen con el ejemplo? Estamos frente a un hecho ilícito, no hubo una intención de liberalidad, no es que yo dije, le quiero regalar a mi vecino que me cae bien y le voy a fumigar también su campo, sino que yo lo que quise fue fumigar mi campo, pero producto de lo que yo gasté, de lo que yo me empobrecí, mi vecino tuvo ese enriquecimiento, de que también su plantación fue fumigada. Ahora, mi vecino tendrá que devolverme los 5 pesos de costo que le imputamos a su predio de haber fumigado. No, porque si vamos por el instituto de enriquecimiento sin causa, lo que tenemos que analizar es cuánto de esos 5 pesos el vecino implicó una mejora en su producción. Entonces ahí decimos, bueno, a ver, si en realidad si no se hubiera fumigado, el rendimiento de los cultivos de mi vecino hubiera sido de 3 pesos, y gracias a que fumigué, el rendimiento de sus cultivos fue de 6 pesos, el beneficio que tuvo, porque yo haya fumigado, fue de 3 pesos. ¿Sí? Entonces, si bien el costo, el empobrecimiento que yo tuve para que también sea fumigado el campo de mi vecino fue de 5, como de esos 5, solamente 3 pesos el vecino logró convertir en su provecho, el vecino solo me tendrá que devolver 3 pesos. ¿Sí? ¿Lo entienden? Sí, ahora sí, muchas gracias. ¿Sí? Y sucede también lo contrario. ¿Sí? También, si el gasto es inferior al beneficio que tuvo el otro, el que se benefició solamente tendrá que restituir la menor de las dos cifras. En ese caso, lo que gastó el otro, que fue menor. ¿Por qué? Porque en realidad, si tuviera que restituir todo el beneficio que tuvo, no estaríamos respetando lo que nos dice el 1308. El 1308 nos dice que de aquel empobrecimiento que tuvo uno, se tendrá que restituir aquello que se convirtió en su provecho. Pero en realidad, si se gastaron 3 y el otro se benefició en 5, lo convertido en su provecho son solo 3. No puede convertir más de lo que realmente el otro gastó. ¿Sí? Entonces, ahí es donde encontramos el apoyo legislativo para decir que en esta hipótesis de un hecho hecho ilícito del hombre que hace mejor la condición de una persona sin que me dé liberalidad, y hay un enriquecimiento y un empobrecimiento, tenemos que ver la menor de las dos cifras, y el enriquecido solamente tendrá que darle al otro, perdón, si el enriquecido solamente tendrá que darle al otro la menor de esas dos cifras. ¿Se entiende? Si lo menor fue el enriquecimiento,
tendrá que dar la cifra del enriquecimiento. Si lo menor fue el empobrecimiento, tendrá que dar la cifra del empobrecimiento. ¿Lo comprenden o no? Sí, aunque no Sí, parezca lógico, es así que se tiene que operar, porque Exacto, lo marca la norma y nosotros tenemos que respetarla. ¿Se usa exactamente. mucho? ¿Se usa mucho esto? Se usa mucho. Sí, sí. Profe, y lo que yo le decía de la construcción en suelo ajeno, me refería más o menos a lo que pasa en general, y sobre todo creo que en Montevideo no creo que sea el excluyente, pero que construís en el terreno de tu papá, porque te vas a Y lo que pasa es casar, que ahí hay una regulación específica que básicamente la regulación claro, lo que establece es cuando esa construcción la haces con tolerancia y consentimiento del propietario del predio o sin esa tolerancia. Entonces, básicamente lo que te dice la ajá, norma es que vos, si lo haces sin consentimiento y ni siquiera sin conocimiento del otro, ¿sí? sí, Podrás llevarte los materiales, pero sin que eso implique un desmedro, un perjuicio al terreno. En cambio, si vos lo haces con conocimiento y tolerancia del dueño, allí el dueño tendrá que optar o pagarte el incremento de valor que tuvo tu terreno o decir que te vende a vos ese terreno, ¿sí? Como valdría si no tuviera esas ajá, obras. ¿Ah? Pero bueno, no me ajá. quiero meter en eso porque nos volveríamos Perfecto. locos y la impunidad de enriquecimiento sin No, causa. no, no. Dale, 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 dale. Bien, Gracias. para cerrar esto, los dos últimos puntos que tiene la pantalla, y un poco quiero responder la pregunta que nos hacían hace unos minutos. Por esto que estamos diciendo, hay un vínculo causal entre ambos elementos. Es decir, que no es que alguien haya sufrido un empobrecimiento y otro un enriquecimiento al azar, sino que tiene que ser uno causa del otro. El hecho de que uno se haya empobrecido tiene que haber sido consecuencia o tiene que haber sido causa de que otro se haya enriquecido. ¿Entienden? No es que simplemente por azar ambos hechos ocurrieron, sino que uno responda a que el otro sucedió. ¿Sí? Este vínculo causal, esta relación de causa y efecto, ustedes van a estudiar más en profundidad cuando vean responsabilidad civil, que es el nexo causal, la relación de causalidad, que es uno de los 4 elementos fundantes de la responsabilidad civil. ¿Sí? Y por último, la ausencia de causa, como bien lo dice la denominación del instituto. ¿Sí? Acá no puede haber una causa, un fundamento para que eso haya ocurrido, ¿sí? O una intención de liberalidad de una de las partes. Porque si la hay, justamente eso es lo que responde a lo que sucedió y no hay necesidad de hacer una restricción, sino que por eso sucedieron las cosas. ¿Bien? Y en base a lo que preguntaba la compañera sobre cómo opera esto en caso de prescripción, que era el ejemplo que manejaba, si no me equivoco, fue Gamarra que dijiste, lo que sucede es que en ciertos casos en los cuales no se puede pedir una restitución porque, por ejemplo, prescribió, imagínense, yo estoy obligado a pagarte algo, ¿no? Un trabajo que tú me hiciste, pero prescribió mi obligación de cumplir con ello, se ha pretendido aplicar en el instituto, ¿sí? A esas situaciones, diciendo, bueno, ya a nivel de responsabilidad no puedo ir porque ya prescribió mi derecho a reclamar ese pago. Ahora, el hecho de que yo no pueda reclamar implica que uno se enriqueció y el otro se empobreció. ¿Puedo aplicar este instituto de enriquecimiento sin causa? Bueno, yo entiendo que no, y por dos razones. Primero, porque allí lo que tenemos no es un hecho ilícito, sino ilícito, que es un incumplimiento. Y en segundo lugar, porque sí hay una causa. La causa es esa obligación. Nada más que lo que falta es la parte de obligatio, ¿sí? Que es la parte de la responsabilidad frente a un incumplimiento, que en este caso no puede ser ejercida porque justamente prescribió esa obligación. ¿Bien? Bueno, hasta acá llegamos. Vamos esto ya lo hemos visto, aumento del activo y disminución del pasivo. Y vamos a llegar a este concepto de indemnización imperfecta que me preguntaron hace unos minutos. ¿Sí? Seguimos la clase que viene. ¿Les parece? Recuerden que es a partir de las 8 de la mañana. Gracias, profe. Buen fin de... Adelante, gracias. Cabrera, que levantaste la mano. Profesor, no es duda de los efectos del último parcial. Sí, ¿Podríamos imprimir entonces la normativa del código por fuera? Porque en sí, mi caso está subrayado y está con los marcadores que usted dijo que no se podía. Podemos sí, entonces. Bien. sí. Isabel, Les hago una Isabel, pregunta. te debe salir más barato conseguirte ya impreso el código del SED y no tener que estar imprimiendo, porque sale Sí, yo 200 porque pesos, una cosa así. Analia, viste que a veces las ediciones del SED, pasado determinado momento del semestre, ya no hay, no quedan más o se vendieron Ah, todas. ok.
Yo iba a imprimir de nuevo, pero mil gracias igual por la recomendación. Les hago una No, pero pregunta. ¿Saben cuándo empieza el taller de obligaciones? En el segundo Después de semestre. vacaciones de En el julio. Bien, En el segundo semestre, profesor, la gente que perfecto. lo debe o lo va a cursar por primera vez se tiene que anotar en el segundo semestre cuando abran las inscripciones. Perfecto. Isa- Bien. permiso, Isabel, podés pedirlo por mensaje al SED y te lo reservan. Ah, bueno, está. Tomo la Profe, recomendación, gracias, Yamila. No, por favor. No, pues yo no lo tengo subrayado, yo tengo solamente marcado con